que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Es más, hay una nota que también va a generar polémica porque ahora hasta nos dicen que viene a atentar contra la salud mental de los empleados. La hemos tratado o la hemos visto desde diferentes ángulos a través de los medios de comunicación, de los líderes de opinión, de todo lo que se ha generado en torno a esta reforma laboral en nuestro país. ¿Hasta dónde se ha satanizado? ¿Hasta dónde realmente hay situaciones que nos favorecen? Y en el desconocimiento de las leyes muchas veces nos dejamos ir por lo que se dice. O en otras ocasiones la mayoría tiene la razón. ¿De qué se trata? Nosotros estamos en medio, finalmente somos los empleados. Somos quienes estamos de una u otra manera expuestos a lo que se decida, a la forma en que se generen estas reformas, estos cambios, se vote y nosotros dispuestos a acatar lo que en una legislatura determinada y en este proceso histórico de nuestro país se genere. Así que, ante todo lo que se ha dicho, ante toda la polémica generada, invitamos a un experto en la materia. Es abogado laboral. Su experiencia respalda los juicios de valor emitidos y para ello está con nosotros, como le decía, un experto, el licenciado Enrique Medel, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, licenciado, por aceptar la invitación y estar con nosotros esta tarde. Al contrario, Carolina, muchas gracias por invitarnos y bueno, que sea una charla muy amena y muy ilustrativa de lo que debemos de ver con las reformas que se avecinan. Esto es una guía para hacer negocios y nosotros tratamos mucho de platicar con quienes están hoy en el sueño de consolidarse como empresarios o quienes ya son emprendedores. También, desde luego que nos escuchan quienes están del otro lado o quienes estamos del otro lado como empleados de una empresa. Entonces, creo que necesitamos darle un valor justo a lo que se está diciendo y a lo que se está haciendo. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién va a salir beneficiado, perjudicado? El porqué de la reforma. Si algunas de las cosas que van a quedar ya con tinta ya se dan, ya son costumbres que se van a convertir en leyes justamente por eso, ¿no? Porque las costumbres en este país se convierten en leyes o porque es necesario que quede legalmente establecido o normado el porqué de cómo estamos llevando a cabo la relación obrero-patronal en los últimos años. Sí, mira, hemos visto en la prensa escrita, en la radio, en la televisión, toda la serie de opiniones que se emiten. Y claro, depende de quién la emita. Si tú le preguntas a los patrones, bueno, pues tienen una opinión. Y si le preguntas a los sindicatos o a los trabajadores, tienen una opinión diversa. ¿Por qué? Porque son los dos grandes actores en esta ley, ¿sí? Entonces, y bueno, tiene tintes políticos y demás, ¿no? Pero no hay que dejar de observar una cosa muy importante, que es que estamos en un mundo globalizado y que tenemos la esperanza de inversiones propias nacionales o de extranjeras, lo acabas de decir, estás en Mujer Emprendedora, ¿no? Entonces necesitamos de darle una seguridad, el Estado, la ley, para que pueda operar y que sea algo, como aprendí en la Facultad de Derecho, los hechos generan consecuencias de derecho. Entonces, si yo tengo un pequeño negocio, ponte una taquería, y vendo de las 7 a las 11 de la mañana, ¿por qué habría de contratar a una persona por todo el día para que no se enferme o para que no tenga una crisis de que no tiene trabajo? Pues es que va a haber, y ahorita tenemos gente que trabaja de medio turno, de estudiantes o no estudiantes, porque así lo tienen, ¿verdad? Hay abogados que no tienen recepcionista o la tienen en la mañana y no en la tarde, porque ellos en la tarde tienen la recepción, en fin. No hay por qué cargarle todo lo que se pretende al patrón. Entonces, ¿sí es como hacer sacos a la medida? Yo digo que sí, y actualmente se puede, porque inclusive lo comentábamos antes fuera del aire. Oye, ¿qué te impide ahorita a ti contratar a una persona el lunes de 9 a 11 de la mañana, el martes 3 horas de las 12 a las 3 de la tarde, y el miércoles media hora, y jueves? Nada te lo impide. O sea, aunque no haya existido es una jornada reducida. ¿Por qué? Porque tú tienes tarea para esa persona ahí, y esa persona, si tú pones un anuncio en el periódico o lo publicitas con tus amigos, y alguien dice, yo estoy interesado, bueno, ese interesado ya se conectó contigo y no tiene que sentir ninguna afectación en un derecho de lo más mínimo,
¿Por qué? Porque está pactando contigo algo de común acuerdo. Oye, está así de dispar. Alguien le puede decir, oye, ¿por qué tienes ese horario? Pues porque yo lo quise, porque no tengo trabajo. Es mejor eso que no tener nada, podrá ser su respuesta. O lo quiero tener así porque trabajo muy a gusto con Carolina Patiño. O por lo que tú quieras y gustes, pero no le afectan sus derechos en lo más mínimo, ¿sí? Actualmente, ¿no? Claro, se ha satanizado que el por horas, pero lo vemos más adelante y te lo comento. Está protegido el trabajador. No puede ganar menos de lo que es una jornada normal de 48 horas a la semana o de día. Sí. Entonces, si tú lo contratas por 3 horas o 2 o 4, le pagas la jornada completa. Eso es lo que dice la reforma. O sea, hay muchas cuestiones que veremos ahorita que protegen al trabajador. Aquí en realidad lo único que yo puedo ver que pueda ser criticable por la parte trabajadora, por la parte de los sindicatos, es el haber cortado los salarios vencidos o limitado a un año y luego ponerle un interés hasta que sea pagado, si es que se gana el juicio, esos salarios vencidos, ¿sí? Pero de ahí en más, yo no veo nada. Las prestadoras de servicios mal llamadas o mal denominadas outsourcing, son prestadoras de servicios que asignan personal. Está un capítulo de artículos que se incorporan a la nueva ley, que realmente están protegiendo mucho al trabajador. A ver, nos vamos a ir al corte y cuando regresemos nos ayuda entonces a clarificar estos aspectos. Son de los que más han sonado, ¿verdad? Así es. Los salarios caídos. Vamos a ver entonces cuáles serían las ventajas y hoy quienes están queriendo incursionar en el medio del empresario, entender y tener la visión como el que saca los billetes. Así es. Vamos a ver, de todas maneras nosotros tendremos al final un juicio o una opinión muy respetable en base al lugar en el que nos toca jugar dentro de este espacio laboral. Volvemos. Yo agradezco a Aide, a Celia y a Edith que ya están entrando a la sala de chat. Dice Aide, qué buen tema, Carolina. Bueno, como siempre, gracias. Pero ¿qué actualizadas nos vas a tener? Pues ojalá que sirva la información y que podamos aterrizarla con manzanas para que vayamos comprendiendo un poco más, porque en ese bombardeo nos perdemos. Ya no supimos quién tiene la razón, por dónde es, si de veras debemos irnos con todo contra el patrón o debemos hacer un juicio y un justo medio para que los trabajos tampoco se terminen. Todos necesitamos comer, licenciado. Claro, lo que pasa es que es una ley social, es una ley única en el mundo cuando nace, porque no existía ninguna otra. Sí. ¿Sí? O los motivos que originan esta ley desde 1902, 3, 5, 6, por ahí con los hermanos Flores Magón y demás, ¿no? Entonces, esa es una lucha de clases, pues, ¿no? El patrón con toda la posibilidad arriba y el trabajador en un desnivel muy, muy abajo. Entonces, la ley está bien, viene a tratar de poner un equilibrio entre los dos factores de la producción, el trabajo y el capital. Eso y las está bien. Conquistas y los logros del trabajador. Sí, pero ese es el punto, que no debemos de perder el equilibrio, como cual avión que aterriza, pierde el equilibrio y se voltea, se vuelca. Tiene que estar perfectamente equilibrado para poder aterrizar. Eso es lo que debemos de buscar. ¿Por qué? Porque históricamente pues, no había ninguna ley que protegiera al trabajador y las famosas tiendas de raya, ya te acordarás, una serie de cosas que qué bueno que vino y que quitaron eso porque estaba cargadísimo al lado del patrón. Eran esclavos prácticamente, ¿sí? Se compraban yaquis a 60 pesos para venirlos a trabajar o llevarlos al Enequén. Todo eso es historia real, auténtica. Había que tumbarla, estoy de acuerdo. Pero tampoco hay que llevarlo al otro extremo. Tampoco hay que llevar para sacrificar al patrón, lo que te decía fuera del aire. Ahorita, como están los criterios y como están los juicios perdidos en la Junta, un trabajador puede ocurrírsele porque tiene alguna animadversión con el patrón y dice, me voy, ya tengo otro trabajo, digo que me despidieron, el patrón inocentemente me va a dar de baja en el Seguro Social y demanda y el patrón mal se defiende y gana un juicio el trabajador, sí, sin tener ningún derecho a ello. Entonces son salarios vencidos indefinidamente. Es el único país en el mundo que tenemos salarios vencidos per se. Y a lo mejor eso también, el no conocer nosotros cómo se maneja este tipo de situaciones en otras partes del mundo, creemos que a los únicos que van a venir a afectar es a nosotros o a todos los trabajadores con una actitud en este sentido, cuando somos los únicos que gozamos de estos privilegios o canonjías. Sí, mira, yo creo que es importante, para mí se queda corta la reforma, pero para mí es importante que esto de los salarios vencidos que mencionamos,
alguien diga, bueno, pues ya no tengo esa amenaza, ese temor y puedo invertir, ¿no? La intención es esa, que nacionalmente y extranjeros vengan e inviertan aquí o donde sea en nuestro país para que haya fuentes de trabajo. Ciertamente sí va a generar fuentes de trabajo ese solo hecho, el que se apruebe. Todavía está en el Senado, no podemos... Claro. Acuérdate que salió una iniciativa y de ahí pues le reformaron muchísimas cosas y le quitaron muchísimas cosas. Y bueno, son fuerzas políticas también, yo lo entiendo, son dos partes y hay que negociarla, ¿no? Pero es muy importante para mí ese es el tope, ese límite de los salarios caídos, con sus que veres aquí con la redacción, que se puede empezar a confusión y ya habrá criterios que dirá la Junta y los colegiados y en su momento la Corte, pero para mí que le hace falta una redacción más adecuada. A ver, porque en esa parte de la redacción de los documentos, generalmente cuando queda la interpretación, pues queda la interpretación de quien lleva el caso. Y entonces pues, según lo leo yo, según lo entiendo. ¿Por qué si saben que en ese tipo de imprecisiones dentro de la redacción se puede prestar a la interpretación y a la astucia o a la ventaja que pueda tener quien lleva el caso? Porque es un juego de inteligencias. Sí, así es. Bueno. ¿Por qué no precisar? ¿Por qué no antes y no dejarlo a que después, a ver, ¿y tú qué entiendes? A ver, ¿y yo qué entiendo? ¿Y ahí qué entendemos? ¿Y qué nos conviene? Sí, mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Sí. El artículo 42 habla de la suspensión temporal de las relaciones de trabajo. Y aquí viene un beneficio para la mujer en estado de gestación o en periodo de lactancia. Entonces, cuando hay contingencias sanitarias, porque no es una cosa nueva y qué bueno que la ponen, es cosa actual. Sí. Tuvimos una contingencia hace un par de años, un poquito más. La influenza, por ejemplo. La influenza, sí, esa famosa H1N1, algo así. Entonces, lo lógico es, o sea, no lógico, la ley dice, la suspensión, los efectos que tiene es, no prestas el trabajo, empleado, trabajador, no pagas, patrón, mientras dure ese estado de cosas, esa suspensión temporal de la relación laboral. No se termina, hay un acotamiento, o sea, está suspensa. Entonces, pero aquí, al hablar de la suspensión por este motivo de las contingencias sanitarias, dice por una parte el artículo que no va a verse mermada en sus derechos, sí. El trabajador. Y va a recibir su salario. Entonces, si gana 100, 2, 500 o 1000 pesos diario, se entiende que es eso. Que se lo van a seguir pagando. Así es, pero el siguiente párrafo dice que te remite a un artículo, 430 y algo, ahorita te lo busco, y dice ese artículo que está limitado a un mes, la contingencia sanitaria no puede pasar de un mes. O sea, yo te voy a pagar hasta un mes. Así es, y el salario mínimo. Entonces, no lo que ganas. No, pero ya está contradictorio. Pero además de eso, oye, entonces estamos rompiendo con la esencia, que entonces que se ponga como una excepción al caso de suspensión de la relación laboral, de los efectos de ella, ¿sí? Sí. O sea, ese es donde te digo que es un simple ejemplo que te pongo, pero debe de ser más exacta la redacción. Bueno, porque esas imprecisiones y esas contradicciones van a llevar a la interpretación. Así es. Así es. Es obvio, no va a haber más. Y entonces, bueno, sí dice que te tengo que pagar, pero fíjate que acá abajo dice que nada más un mes y además dice que el salario mínimo. Y entonces va a empezar ahí el estira y afloja. Así es. Habría que hacer algo al respecto y bueno, para que se ponga preciso, ¿no? ¿Qué no lo leen? Bueno, sí, pero así está redactada y a la hora de irle quitando y poniendo cosas, ¿verdad? Queda de esa forma. Aunque sí pasa que cuando uno lee un mismo documento varias veces te vicias y entonces ya no lo entiendes, ya crees que está diciendo lo que quieres decir. Y también hay otra cosa, seguramente alguien nos está escuchando y puede tener una opinión diversa y puede decir, está equivocado Enrique Medel, yo tengo esta opinión, ¿verdad? Y no está al lado mío para decirme, y si tiene razón, decir tienes razón. Eso es lo hermoso del derecho, ¿no? Que existen juicios que llevas y en un colegiado del mismo circuito dice una opinión respecto de un asunto y respecto de un idéntico, en el otro colegiado dicen otra cosa muy distinta y bueno, van a la corte, a la segunda sala y ellos definen quién tiene la razón, ¿no? En ese sentido. Entonces, de que exista la pluralidad y la diversidad de opiniones, qué bueno, porque esto enriquece, ¿no? Un concepto. Así es. El problema es que cuando ya se va a convertir en ley, pues sí debemos ponernos de acuerdo todos antes. Claro. Pero fíjate, por ejemplo, si me permites, me brinco al tema. Digo, sé que es el tiempo corto y sí, además tenemos que hablar de las mujeres. 6 horas para esto, no más. Se viene, licenciado. ¿Qué más? ¿Qué está sucediendo con las mujeres? Por ejemplo, lo que me comentaba también de el acoso. Hay que ver las bondades. Hay cosas muy buenas que vienen y qué bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque tradicionalmente quien se ha visto acosada
y hostigada es la mujer. Entonces, claro, no se hizo solamente para la mujer, porque también hay un acoso y un hostigamiento del mismo género, de hombre a hombre y de mujer a mujer, ¿no? Y de mujer a hombre. También de mujer a hombre, efectivamente. Va para todos, o sea, definitivamente va para todos, ¿no? Hay casos que dicen aquí en la ley que nada más dice el hombre, que también estoy en contra de lo que dice, porque debe de decir otro concepto que no se refiere exclusivamente a hombre. Si hay tiempo lo tocamos, ¿no? Pero aquí lo interesante es que el artículo 3º, bis, se adiciona, habla de hostigamiento, o sea, se entiende de hostigamiento, o sea, prohíbe el hostigamiento, pues, cualquier tipo de hostigamiento y de acoso sexual. Ejercicio del poder de una relación de subordinación real a la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, ¿sí? Aquí tiene un elemento importante, la supra y subordinación, lo cual me parece correcto que lo eliminen, porque antiguamente se veía como que el acoso sexual era del jefe hacia el inferior, y no, puede ser de igual a igual o de inferior a superior. No respeta organigramas. Así es, exactamente. Me voy al acoso sexual. Sí. Una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos, ¿sí? Ahí lo vamos a dejar, nos vamos a ir al corte y regresamos para retomar estos temas y empezar a comprender un poco más qué sucede con la reforma laboral. Volvemos. 2:49 p.m. Todo lo que escuchábamos sobre la reforma o la propuesta a la reforma laboral en voz del licenciado Enrique Medel, creo que son situaciones que nos llevan a reflexión tras reflexión, a ver cómo quienes tienen la decisión de ir conformando estas adecuaciones o estas modificaciones a la ley, pues deben conocer lo que estamos viviendo y lo que nos compartían en el otro bloque Edith Bernal o Aide. Así que, licenciado Medel, en lo que nos quedamos nosotros fue en esa parte donde ya están recuperando, están considerando que sí somos víctimas, hombres y mujeres, de acoso sexual. Y que no estaba entonces tipificado, de alguna manera no estaba considerado en la ley. Entonces, creo que eso, a ver, ¿qué nos lleva de beneficios? ¿Qué de bondadoso tiene? ¿Y qué pasa con los otros aspectos que usted ha descubierto o ha estado analizando? Porque no es un descubrimiento, pero sí en un análisis tiene una opinión ya sobre estos puntos tratados en esta propuesta de reforma. Bueno, yo creo que es muy positivo porque de ninguna manera hay que permitir que el patrón o los representantes del patrón, que así lo establece la ley, sean abusadores de esto, acosen a sus empleados, hombres, mujeres, o los que sea, o viceversa. Porque pues la gente sufre, padece esto, ¿no? Es una mujer que acaba de quedar viuda, ya la están acosando, o acaba de divorciarse, ya la están acosando, en fin. Entonces, como dije hace rato, va más dirigido a la mujer. Claro, está aplicable para todos los géneros, pero es más, hablando estadísticamente, desde el punto de vista estadístico, más común que sea así, de hombre a mujer, por esas condiciones, ¿no? Sí, la incidencia es así mayor. Es mucho mayor. Y bueno, se pone como una causal específica de rescisión, hostigamiento y acoso sexual, que puede hacer el trabajador frente al patrón. Es decir, el patrón tiene el 47 para despedir o rescindir al trabajador por culpa del trabajador. Pero el trabajador tiene causas frente al patrón en el artículo 51 y entre otras se agrega la de que se puede incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad o honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y o acoso sexual. Y otras más, ¿no? Desde luego todo esto se tendría que probar para poder ir en contra del trabajador. Sí, claro, ¿verdad? Aquí en este caso es de las pocas cargas probatorias que tiene el trabajador, si tendría que probar ese acoso y hostigamiento sexual. Y bueno, culturalmente tenemos, ya ven, la violación no se denuncia pues por la vergüenza, por la pena, por el temor a que el violador tenga represalias, etcétera, etcétera. Igual podría ser aquí, ¿no? Pero bueno, esto es un paso importante, ¿no? La gente cada día más denuncia las violaciones, los acosos sexuales, los hostigamientos, y está bien, o sea, creo que es y además la ley ya te ampara. Así es. Okay. De alguna manera estaba amparada con el simple ser falta de probidad, se podía encuadrar es una falta de probidad, se define como un no recto obrar,
no obra rectamente quien acosa sexualmente a alguien, ¿sí? Pero ya lo hacemos en un específico punto, ¿sí? Sí, ya hay un punto dedicado específicamente al hostigamiento y acoso sexual. Así es. Y eso es importante, ¿no? Claro. Impone la ley también obligaciones al patrón de no acosar, ni permitir, ni tolerar el acoso y el hostigamiento, ¿verdad? Entonces son avances y son cosas que se van incrustando en la ley que me parecen bastante positivas, ¿no? Algo que no quiero dejar de mencionar, que me parece muy bueno, es que la mujer tiene en el periodo de embarazo 6 semanas antes actualmente y 6 posteriores, ¿no? Sí. Claro, cuando alguien es sitemesino, pues no tuvo el padecimiento ni nada, pues nada más tiene las 6 posteriores. Pero en este caso me parece una muy buena situación en la que diga, bueno, la mujer está médicamente bien, está cuidada, bueno, que trabaje hasta 2 semanas antes, ese es el tope. Y esas 4 previas al parto, las pase al posparto, ¿sí? Entonces se la van a convertir en 10. Claro, si hay una situación de enfermedad del bebé, de alguna malformación, alguna cuestión de enfermedad, se prolonga hasta 8 semanas, ¿no? Eso me parece muy positivo. ¿Por qué? Porque está alentando el que la madre cuide al hijo y esté con el hijo, ¿sí? Los periodos de amamantamiento, todo eso sea mucho más para ella. Sí, que mueva las semanas de acuerdo a sus necesidades. Así es. Y otra muy importante es, sé que el tiempo nos va a comer ya. Tenemos como 4 minutos. Ajá. Muy importante es que me hablan como asesor, licenciado, la señora pues está en periodo de lactancia, ni modo que vaya media hora, vive en camión o en taxi o en lo que sea, a 2 horas de aquí, ¿verdad? ¿Qué Entonces, tal con eso? Bueno, ¿qué hacemos? Lo que hemos venido haciendo, ahora ya lo dice la ley, o sea, la práctica que tuvimos que hacer violando, entre comillas, la ley, pero en acuerdo de las partes. Oye, 1 hora entra tarde. Sí. No entra tarde. Recorrer el horario. Recorrer un horario o sale 1 hora antes, o llega una media hora después y sale media hora antes. La suma de 1 hora que dé está perfecta, ¿sí? O sea, la modalidad de que se pongan de acuerdo patrón y ya en lo económico, ahí en cortito. Por esos 6 meses está perfecto. A mí me parece muy razonable. ¿Por qué? Porque antes estábamos con el temor, ahora lo hacemos y estamos con base en ley para hacerlo. ¿Por qué? Es Porque un derecho. Así es. Estamos en distancias largas y es imposible que la mujer vaya y venga y amamante a su hijo. Que le dediques ahora, como ella la quiera distribuir, que se pongan de acuerdo patrón y empresa y adelante. Porque antes quedaba la voluntad de los patrones, ¿no? No, se ponían de acuerdo también, pero no estaban. Pero finalmente el texto de la ley decía que tenía que ir la señora a amamantar a su hijo, 2 periodos de media hora en una jornada de 8. Entonces, ¿cómo lo partías, no? O sea, 2 periodos, imagínate. Entonces, sí, si la señora trabaja en el centro de Guadalajara y vive en Tlajomulco. Así es. La reforma obedece a la práctica que se vino haciendo, violentando la ley. Es como decir las vacaciones. Siendo acorde a las nuevas realidades. Así es, a las realidades de hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque vivimos en ciudades grandes, ¿no? La aplicación de la ley es en Guadalajara, México, DF, Monterrey, Puebla, Tijuana, lugares muy poblados, no sé. También aplica pues en cualquier lugar donde haya 10, 20 habitantes. Pero me refiero que... las concentraciones urbanas nos invitan a este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor en el pueblo va a haber la oportunidad de que vaya mamante a su hijo y luego hasta regrese, le lleven al o que se lo lleven ahí, ¿verdad? Tal cual, ¿verdad? Digo, la situación es que sí hay o hay puntos en donde sí se han considerado ya realidades de las mujeres, realidades de hombres y mujeres, cuando hablábamos del acoso o como ahora que hablábamos de este espacio o tiempo para amamantar. Entonces, no podemos satanizar la ley. No, yo pienso que hay cosas muy positivas para los trabajadores, inclusive ahora, fíjate, ¿qué? El hombre, es donde te decía que por qué dicen el hombre, ¿no? O sea, tiene 5 días de licencia con goce de sueldo para el nacimiento de su hijo. O sea, es fabuloso. ¿Y antes cómo era? No existía. O sea, tú trabajabas hasta que te hablaban y te decían, y si el día que nació tu hijo faltaste, es una falta injustificada, ya no. Ahora tienes esos 5 días, ¿sí? Y digo, ¿por qué decir el hombre? Porque si la ley habla que no hay distinción de raza en la sociedad, distinción de raza, sexo, preferencia sexual, bueno, sabemos, no en Jalisco, no en Guanajuato, no en otros estados, pero en el DF, ahí la unión libre de 2 personas del mismo sexo. Y alguien la hace de papá y alguien la hace de mamá, sean hombres o mujeres quienes se junten. Y está correcto, está bien. Entonces aquí debería aplicar también para ese papá, sea hombre o mujer, que la haga de papá. Sí, finalmente son padres. Así es, de familia. y no lo contemplaron. ¿Por qué? Porque podría ser excluyente y no debe ser congruentemente con lo que le dice la propia reforma.